Hola, hola queridísimos amigos, bienvenidos a Brass Band Music Now, ya sabéis, el espacio sobre las Brass Band. Un placer saludarnos, hoy nos vemos las caras, hoy estrenamos nuevo formato. También, aparte de que estrenamos este nuevo formato, hoy vamos a realizar nuestra primera entrevista con uno de los componentes del grupo Hip Horns Brass Collective, con Albert, gracias, al cual estoy muy agradecido por la colaboración que han tenido para conmigo. Un saludo muy fuerte y un agradecimiento muy fuerte también a la discográfica Sayailo por su colaboración, tanto la portada del CD, incluso el CD me la han mandado para escucharlo, para poder hablar en concreto con Albert del disco. Así que nada, un placer, la verdad es que infinitamente agradecido. Y no os doy más la chapa, hoy empezamos con este nuevo formato. Vamos con la entrevista, adelante con el vídeo, espero que os guste y sobre todo, por favor, no os perdáis mañana el nuevo lanzamiento de Hip Horns Brass Collective. Su nuevo disco se llamará Crew y nada, ahí lo vais a ver, adelante con el vídeo. Buenas tardes, bienvenidos. Hoy hablamos con Albert, componente de Hip Horns, trombonista, músico y compositor del grupo. Le quiero dar las gracias y le quiero pedir disculpas porque este vídeo ya lo hemos grabado. Lo que pasa es que la tecnología no ha querido estar de nuestro lado y lo hemos tenido que volver a hacer. Así que te pido disculpas y te doy las gracias otra vez por estar con nosotros. Son cosas que pasan y estamos muy agradecidos también contigo con el curro que haces y con que des voz a las brass bands de fuera y también de aquí, y que aparte de que mola que haya gente que le ponga tanto cariño a un estilo como es el de la brass band, porque también mola como dar a conocer este estilo entre mucha gente. Bueno, pues entonces, oye, vamos a dar a conocer el trabajo y la música que realizáis y yo creo que es importante tener un foco, aparte de todo el trabajo que organizáis, que dar un pequeño impulso más. Así que nada, cuéntanos un poco, vamos a, como te decía antes, a vivir otra vez este déjà vu. ¿Cómo nació el grupo? ¿Cómo nacisteis? Pues mira, nosotros nacimos en 2020, en diciembre, porque a Álvar, que es el otro líder del grupo, le ofrecieron hacer, digamos, crear una banda para un evento en Plaza Cataluña, y entonces él empezó a montar una brass band porque no tenía, pero era la época del COVID, y fue tipo, oye, ¿tenéis una banda para hacer esto? Evidentemente, no existía, la montamos en 2 semanas si hace falta, ¿sabes? Era como, vamos a correr porque hace falta poder ganar algo de pasta, ¿no? En esa época. Y Álvaro empezó a hacer un poco de como a llamar a músicos, y cuando me llamó a mí, justamente yo estaba a punto de empezar también un proyecto de brass band con Pera, que es un saxofonista barítono de aquí, y cuando Álvaro me comentó la idea de montar Hip Horns, que en ese momento aún no se llamaba Hip Horns, o sea, el nombre salió un poco después, pero dije, guau, esto es lo que yo quería hacer, porque yo llevo tocando en brass band hace un montón de años. Yo empecé también con la Always Drinking, por ejemplo, que es una brass band de Cataluña que lleva desde el año 97 tocando, y yo cuando tenía 20 y pocos entré ahí, estuve muchos años tocando ahí. También yo con el trombón empecé a tocar gracias pues a conocer la gente de la Belle Image, que es una brass band de Francia muy guay, así de música colombiana. Me flipaba lo de Lion Blood, o sea, era un poco como que era como mi circuito natural de la brass band, ¿no? Y montamos eso en Plaza de Cataluña y empezó a molar, y como estábamos ahí tocando cada día durante, creo que eran 10 días, al quinto día ya decimos, peña, hay que grabar esto, hay que grabar un par de temas porque está sonando bien y tal. Nos fuimos a Underpool, que es un estudio que está en la entrada de Barcelona, e hicimos los 2 primeros temas, que son Gloria y Marathon Runner. A partir de ahí la banda empezó a crecer un poco más y de repente nos ofrecieron también repetir ese formato en Plaza Cataluña, y ahí empezamos a llevar cantantes que eran como colaboradores. En ese momento estuvo Rodrigo Laviña, Juli Giuliani y Tony Ricci, y empezamos a decir, hostia, pues la verdad es que la banda con la voz como que tiene un punto más, ¿no? Y también ayuda pues a incluso a descansar un poco el morro. El morro. O también a que la gente pues que no es tan friki de la brass band pues se acerque un poco más a nuestra música, y cuando no es todo instrumental. Y a partir de ahí empezamos a desarrollar un poco nuestra música, que mucha música, por ejemplo, el tema de The Dream, que es nuestro primer single, ese ya lo tocábamos en Plaza de Cataluña el primer año. Pero seguimos escribiendo música, y ahí es cuando empezamos a grabar, por ejemplo, lo de Thunder,
que es un instrumental también que grabamos al principio de todo, y grabamos también el homenaje a MF Doom, que es Brass Villain. En ese momento fue cuando murió MF Doom, Daniel Dumail, que era un rapero que a mí me tenía como súper obsesionado durante esa época. Y claro, fue cuando recibí la noticia, pues empecé como a pensar en escribir algo de música, y lo escribí como muy rápido. Fue como una noche así de inspiración. Casi una noche. Yo creo que es que fue bastante... A ver, una noche como que transcribí muchos temas, era tipo... Porque claro, para Brass Band a veces tienes que adaptarlo, ¿no? Y era tipo, vale, esto como suena, ¿no? Aquí, hostia, esto, los trombones podríamos hacer esto. Esta cosita, igual el saxo. Y empecé como a hacerle un poco de arreglo. Y a partir de ahí fue todo un poco rodado, porque empezamos a montarlo y nos dijeron, los de Say Loud, que es nuestra empresa de management, nos propusieron de, oye, ¿por qué no llamáis a raperos y que canten encima de los beats? Y fue como, hostia, pues sí. Y de repente, claro, Rodrigo era muy amigo nuestro, es amigo nuestro desde muchos años, y es un rapero como de referencia en catalán. Y Ana Tijoux yo la conocía también, claro, Ana es una tipa que es una de las jefas del rap latino. De Chile es lo más top que hay, pero vive en Barcelona, Ana Tijoux, hace un montón de años, y yo la conocía por otras cosas, la llamé, y como ella eres una friki de MF Doom también, porque conoce su entorno aparte, porque conoce al fotógrafo, era como... Sí, que tenía... Como que le afectó mucho la muerte también, y dijo, vamos para adelante. Y llamé a Laura de las Niñas del Corro, que yo tampoco no las conocía, me encantaba lo que hacían, pero yo no las conocía de nada. Y ellas escucharon lo que yo tenía preparado, que era una maqueta de Logic, o sea, sonaba como el culo, porque era todo en MIDI. Y se lo mandé, las tías dijeron que para adelante, y vinieron a grabar, y hicieron una toma y lo clavaron. Y fue muy guay esa grabación, porque fue como lo primero que hicimos así un poco más en serio, de ponerse en un estudio y grabar, y fue muy bonito, la verdad. O sea que a la vez que nació el grupo, ya ibais buscando el estilo musical hacia el que queríais ir. Igual en ese momento no estaba muy definido. Sí. Y sí que lo queríais llevar. Primer año igual, claro, como tuvimos que hacer como en 2 semanas una hora de música, pues es como que llevamos temas que igual eran un poco distintos. Tampoco no sabíamos a dónde íbamos a llegar. O sea, en ese momento lo que queríamos era pues poder hacer unos bolos y ganar algo de pasta para pasar el invierno. Y de repente, pues también íbamos con 2 percusionistas, o sea, como second line, digamos, íbamos bombo con plato y caja. O sea, no, y de repente empezamos a mutar un poco, creo que por ese formato hicimos como 4 o 5 bolos, y después ya pusimos batería. Y ya como empezamos a ir un poco más hacia lo que hacemos ahora, que en el fondo ahora lo que hacemos es hip hop con mucha cosa de New Orleans, así de background de New Orleans a tope, muchos ritmos que son de New Orleans, y con influencias pues de música afroamericana, de gospel, de funk, un poco de todo. Mira, el otro día hablando, luego más tarde caí, ya hablaremos luego más adelante de ello, pero caí en la cuenta te hablé de que cuando os escuchaba me recordabais mucho a DJ8, pero había algún momento que también me recordaba bastante a The Soul Rebels. No sé si los habrás escuchado y me recordaba mogollón ese rollo. Luego ya más adelante lo hablaremos, pero la verdad es que el estilo sí que estaba, vamos, hasta que cada uno lo encuentra a su sitio, pues eso, conformas el grupo, conformas un poco el estilo musical hacia el que quieres ir. Yo a nivel de estilo, al menos en mis temas sobre todo, y yo tengo muy en mente el Iron Blood, siempre. A nivel de ese tipo de melodías y de ese tipo de texturas, ¿sabes? Y después lo que a mí me flipa máximo es la onda de las novias también, esa cosa como que los metales graves también tengan mucho más protagonismo, y que era un poco de como 2 secciones separadas que sean trompetas y trombones, pues como que haya como esa dualidad dentro de la banda. Bueno, pues nada, avanzamos un poquito más vamos a acercarnos un poco progresivamente hacia el lanzamiento del nuevo disco que vais a sacar el 10 de octubre, y hablamos un poco de los 3 sencillos que habéis sacado previos al disco. Empezamos con Vitamina, con la cantante venezolana CC, que lanzasteis el single el 19 de abril de 2024,
y que cierto es que en ese la banda profundiza entre las brass band y el hip hop. Bueno, lo lleváis ahí un Sí, poco unido. y sí, ese tema, yo cuando lo escribí, también era John Blood, estaba en una época que escuchaba mucho el disco de Nuclear Summer, por ejemplo. Y a nivel de onda rap 90 a tope, ¿no? O sea, era como, de hecho el tema es un poco rápido, pero como que la batería es como que está muy bien en la onda del rap, pero también está José ahí tocando un patrón que todo el rato está con el hi-hat tocando lo que sería el patrón de plato de Second De Line, ese cola. digamos. De hecho, es que José Benítez, que es quien grabó las baterías, también es muy friki de New Orleans, él estuvo ahí, como que conoce muy bien todo ese lenguaje, ¿no? Y cuando hablamos del beat de cómo hacerlo, pues era como que queríamos que sonara muy a rap, pero que hubiera un background de todo el rato, ¿sabes? Ese platillo que está ahí como casi molesto que te genera esa cosa. Y también con Eric Castillo, que sí grabó la percusión, que él es el jefe de Compota de Marana, que es un grupo de música cubana muy guay, bueno, yo toco ahí, pero muy guay. y con él buscamos unos patrones que también están muy en la onda de la Young Blood, así que son como muy sucios, como que hay como unos platillos como medio rotos, haciendo Sí. y una campana, y hace como que genere esa suciedad que también a mí me da mucho esta cosa de New York y de grandes ciudades, ¿no? De la suciedad de estar como ordenada un poco. Y luego aparte, el ritmo sí que es verdad que el ritmo de Second Line ya en la percusión ya muchas veces como que despista, porque es así como un ritmo muy atresillado y lo van acentuando uno en el pulso y sí que es verdad que como que a veces lo escuchas y como dices, parece que alguien se está yendo se está yendo del tiempo, pero sí que es verdad que queda, vamos, que al final le da sentido y tiene ese sentido. Claro, lo nuestro es un más cerrado porque no es tan abierto a nivel de breaks de batería, porque hay más patrón, porque hay voz todo el rato, ¿no? Sí. Pero era un tema que realmente yo lo estoy pensando en muchas influencias que me han marcado mucho también. Hay mucha J8 ahí y hay mucho benefit ahí porque toda la intro esa de Sousafono es evidente que es un homenaje a la J8 porque es una banda que a mí me ha influenciado muchísimo. Y también yo como eso lo grabó Ramón Bersaga, que es un sousafonista muy top que está ahora mismo aquí, que se grabó el disco. Y a él le dije, mira, el patrón de sousafono es este, que es el del tema después. Pero la intro me gustaría que fuera ese patrón, pues un poco más improvisado, como si fuera hay un pequeñito solo de sousafón. De sousafón. Y Además empezamos con un luego clásico. tiene eso, tiene la introducción de sousafón, luego de repente entra también las trompetas, que le dan ya ahí el empaque al inicio y es muy potente, es muy potente. Es cañero, es cañero. Un tema que yo siempre lo pensé. O sea, ¿sabes? Yo ese tema lo escribí pensando que era el último tema del disco. Para mí era Sí, como, es el tema que tiene que cerrar el disco. O sea, no está el último por un motivo random. O sea, está último porque para mí era como el tema de cerrar el disco. Y por eso también, como el tema último, que es el Thank You, es como una coda de este tema, en el fondo. O sea, lo escribimos pensando que era como último acorde de Vitamina y después eso se va para otro sitio, que de hecho ese tema final que lo escribió Pau, es un amigo mío también que toca el saxo y la flauta muy bueno, lo que estábamos viendo ahí mucho era una onda más de hip hop así de J. Dilla, de Slam Village, un tema que se llama Fall in Love, que tiene unos acordes así como muy de trombones. o sea que También es tenemos la una mezcla precuela, como tenemos Vitamina que es la precuela y Tanju que es el sí, final sí, de... tal cual. Es que era esa época también en que se viralizaron los vídeos esos de shoutbacks de todo trombones tocando en la calle. Sí. Y Pau estaba como flipando con eso y dije, tío, ¿por qué no escribes algo? Y me dijo, sí. Pues sí, si lo escribes, lo grabamos. Y lo escribió. Sí, sí. Bueno, además luego para el videoclip estaba leyendo y recordando que contasteis con la colaboración de G. Jorba, uno de los directores bueno, de mayor prestigio de la escena musical de nuestro país. Sí, sí, el Jeff o sea, ahora mismo es de lo mejor que hay. O sea, está haciendo cosas con Enrique Papi, por ejemplo, que es una gente, pues, que no la conozca, es una orquesta que tiene como 9 Grammys y que son increíbles. Y lleva parte de amigo mío de hace, bueno, lo voy a contar porque hace gracia. Mira, ya que estamos regrabando también, hay cosas divertidas. El Jeff yo lo conozco de hace un montón de años, pero no éramos amigos entonces porque somos como de una zona parecida, de pueblos. Uh -huh. Yo cuando quería tocar el trombón, porque aún no tocaba el trombón, hice de lonero de su grupo, cuando yo tenía 15 años o 16.
y él tocaba con un grupo de escatas. Y yo cuando acabé el concierto me le acerqué y le dije, tío, yo quiero tocar el trombón. ¿Qué onda? No sé, dime algo. Y era un chaval. Y el tipo me mira y me dice, ¿pero tú cuántos años tienes? Y dije, 15. Y dice, es que eres un poco mayor ya para tocar el trombón. Y yo ni le escuché. Y entonces empecé a tocar y él a los años me vio tocando con la Always, que yo hacía locuras ahí saltando encima de los coches y cosas así. Y dijo, si es el tipo ese que dije que no. Con lo que estuve hablando. Sí. Y él siempre que estamos con alguien lo cuenta esta historia, porque es divertido realmente. Y él ahora hace vídeos increíbles. Es que aparte ya tiene un sello que son todos muy, muy espectaculares. Fue guay también ese vídeo. Sí, además el videoclip sí que es verdad que tiene mucho tirado a la estética de los Estados Unidos, el hip hop, está ahí muy... Sí, también. O sea, era un poco complicado, o sea, porque yo lo que no quería era que fuera un videoclip intentando emular como si fuéramos de un barrio del Bronx, porque no lo somos, joder. O sea, somos gente que tenemos una suerte de tener unos putos privilegios de mierda, pero bueno, estamos así tranquilos y no estamos en un barrio problemático. Tampoco no podíamos ir de guau, qué chulos que somos, ¿no? O sea, no molan hacer esas cosas. Entonces intentamos como hacer algo pues en un barrio que, pues, o sea, eso es una plaza que está al lado de Paralel, que es un sitio donde hay un montón de salas de conciertos, un sitio muy habitual en el Raval. En el Raval. Era como la estética esta de que, joder, el Hermes, que es el diseñador, vive ahí. O sea, la primera toma del vídeo que se ve la banda desde arriba, esto lo grabó Hermes desde su balcón, que es el diseñador. Subió ahí, lo grabó con una cámara de mano y la plaza está al lado. O sea, que era como sitios que para nosotros son importantes en nuestra vida diaria. No es un sitio, digamos... Sí, un sitio cualquiera que no tiene significado, claro, que al final... Yo viví en el Raval, cuando llegué a Barcelona estuve como 11 años viviendo por el centro de Barcelona. O sea, también es como mi barrio. Me lo siento muy mío. Bueno, pues nada, seguimos avanzando si quieres un poco. Vamos al segundo tema que sacasteis, Quimbombo. Los sonidos de New Orleans y el Caribe más que fusionados, o sea, más que fusionados podríamos decir. La verdad es que me sorprendió mucho el tema por la frescura. Por la frescura que me transmitió. Se estrenó el 5 de julio del 2024. Vamos, prácticamente los habéis llevado seguidos uno detrás de otro, los estrenos. Sí. Es que lo que decías de la frescura, cuando yo grabamos este tema, claro, lo grabó José Benítez del batería, y ahí sí que nos pusimos muy Second Line. O sea, él grabó un patrón de Second Line puro y duro. De hecho, grabamos un platillo tocándolo de verdad con el destornillador y toda la movida. Y cuando yo le mandé el tema, tipo, ya está acabado, me dijo, ¿pero qué tema es este? O sea, como que no se acordaba, porque claro, es que realmente le dimos una vuelta fuerte en el estudio a ese tema. Es un tema que yo ya escribí pensando en Cuba, porque yo toco mucho música cubana, pero era como que solamente la melodía para mí estaba inspirada en la música cubana. Aunque claro, es que Cuba y New Orleans están al lado. Sí. O sea, realmente a nivel cultural beben mucho del Caribe, como los dos han sido centros neurálgicos del tráfico de esclavos, malauradamente, como se dice en catalán, pero claro, han hecho que ahí salgan unas culturas musicales que vienen de África que son increíbles. Y las dos, pues, tienen esa cosa que viene de la clave cubana, de la clave africana, y ha ido desarrollándose. El patrón de Second Line viene de la clave, lo que hace Bombo, ¿no? Entonces había como muchas similaridades. Y era como que daba para hacer eso, ¿no? Y también yo empecé a investigar y como que no encontré ningún tema de New Orleans que fuera tan al límite de la música cubana, ¿sabes? Y no, creo que no existe. No, vamos, cierto es, yo te digo que me sorprendió bastante porque vamos, no lo he escuchado, no lo he escuchado a ninguna brass band. No, creo que Zimafum hizo algo con Soul Rebels, pero que era como una cosa que uno iba al lado del otro, no era como las dos. No era como las dos a la vez, no eran las dos unidas, sí, puede ser. Aparte estuvimos un rato ahí en el estudio como viendo con Albertico, que es el timbalero de Timbaquín, viendo qué patrón ponerle, para que no fuera una cosa como muy impostada, ¿sabes? Que no fuera como un pegote. Y la verdad es que el songo, que es este patrón que viene de los Bam Bam, pues la verdad es que quedó muy bien. Y después Alfie, que es el cantante de Tumbaquín, o sea, estos dos son unos putos genios. Estos dos vienen de Pupi
que es una de las orquestas más importantes de la historia de la música cubana. Y a él le empecé a contar la movida, porque él un día me dijo, pero ¿por qué quimbombó? Porque quimbombó es una verdura, y en Cuba se come mucho quimbombó. Pero es que el plato local más famoso de New Orleans, que es el gambo, está hecho de quimbombó, o sea, con quimbombó, es un ingrediente. Porque gambo viene de quimbombó, quimbongam, no, si viene de ahí, ¿no? Lo que ahí le llaman okra al quimbombo. Y entonces yo dije, no, es que a mí me encantó el quimbombo cuando estuve en Cuba y quería hacer un tema que se llamase así. Y él dijo, vale, guay. Y hizo la letra, y la verdad es que la letra le quedó increíble también del tema. Y para el videoclip yo preparé una olla de gambo. Me estuve unos cuantos días practicando en casa también cómo hacer eso, porque no es fácil, ¿eh? A nivel culinario fue una experiencia también preparar un gambo. O sea que... Respeto a todos los cocineros de New Orleans, porque la verdad es que es difícil. No, a ver, al final eso, la gastronomía, la música tienen conexión y bueno, en el tema se ve bien reflejado, además con la participación, como bien decías, de Tumbanquín, Durruti, Albertico, ¿no? En la voz creo que estaba también. Y Sheila de corista, sí. Y Sheila de corista, entonces, bueno, al final, bueno, todo queda en familia, todo queda en casa, todo queda relacionado. Hubo un poco de dudas de si ponerlo en el disco en algún momento, el tema, porque como decías, es como que es un tema muy fresco, pero que también como que se sale un poco de la estética del disco. Pero al final dijimos, también está guay darle ahí en el disco un aire diferente, ¿no? Ya que lo hemos grabado y el tema ha quedado muy bien, porque aparte ahí Pablo se hizo un solo de trombón súper guapo y como que quedó guay el tema. No, a ver, sí que es verdad que eso, a mitad del disco, he tenido la suerte de escucharlo entero y sí que es verdad que a mitad del disco como que es un parón, pero un parón refrescante, un parón que te da un poco de impulso para otra vez seguir metidos en lo que hacéis y la verdad es que, vamos, me sorprendió el tema cuando salió, ahora ya que lo he escuchado en el disco no me sorprendió porque ya lo conocía, pero sí que es verdad que le da un toque refrescante y queda elegante sin perder el respeto, como bien decías, ni a la gastronomía ni a la música. O sea, que, la verdad es que a ver qué opina luego la gente cuando escuche el disco, pero vamos, yo creo que encantará. Pues nada, vamos a por The Struggle, el último sencillo lanzado el 20 de septiembre. Un homenaje a la lucha de los músicos de New Orleans. Tercer single del inminente, bueno, primer LP que vais a sacar y a caballo entre el rap y las brass band también. Sí, es nuestra cosa. O sea, este tema es de Neil, que es el saxofonista, y la verdad es que es un tema que es súper gangsta, ¿no? En el fondo el beat es súper oscuro, tiene esta cosa del tempo ahí bien aguantado y es como muy crudo, ¿no? El principio del tema y solamente con saxofóno y batería, con las trompetas esas con sordina así como muy molestas. Como que crea todo un sentimiento ahí fuerte. Y la temática del tema, ahí fue cuando me abrí y entro como cantante de la banda con Aina y estábamos creando los temas nuevos y tal, y las letras. Y yo estaba, o sea, con Hip Horns ahora también hacemos unos talleres de brass band para chavales en escuelas y tal. Y ahí, antes de empezar a tocar, que tocamos temas de Hot Take y de Revir, pues yo intento explicar antes siempre un poco la historia, ¿no? De que la gente sepa de dónde viene esta música, que no es una cosa que hemos creado nosotros, sino que es una música afroamericana, que hay que respetarla, que hay que aproximarse a ella con respeto y con conocimiento, pues saber un poco el contexto, ¿no? Cada música tiene que tener un contexto social que tienes que conocer para poder tocar bien, ¿no? Y ahí, pues, como yo estaba releyéndome un libro muy interesante que recomiendo mucho, que se llama Sigue Adelante, que en inglés es Roll With It, que explica un poco las vidas de los músicos de brass band de New Orleans, como por ahí están en situaciones muy, muy complejas, tanto por la violencia de la droga como por la violencia policial, tanto por lo que pasó con el Katrina, que mucha gente se quedó sin casa, el Estado no les ayudó nada de nada. Entonces ahí cuenta todo esto y explica cómo muchos músicos de la JT han sido asesinados. Sí, la verdad es que el tema es un gran homenaje al el que hacéis, con una historia muy profunda y seguro que la mayoría de la gente no la conoce. Cuando escuchas una brass band o un grupo así,
bueno, te pones a escucharlo y bueno, pues ya está, lo escucho. Pero luego cuando profundizas un poco más en el asunto, ves que toda esa peña, pues eso, como la Jotei, todo lo que han sufrido, asesinatos que han tenido en el grupo, las catástrofes como el Katrina, salir Sí, adelante de allí, de esos barrios, de ese país, de esa vida, que es que es una vi. alerta social en la que hay allí y un peligro social Sí, que sí, y hay. aparte lo que hacen mucho ahí, o sea, hacen muchos talleres o hacen mucho esfuerzo para que los chavales jóvenes salgan de la calle a través de la música, que vean que es posible vivir de la música y salir de la precariedad y de la violencia a través de la música. Es una cosa guay. Yo le conté a Maverick esto un día en una furgoneta, no sé dónde, le empecé a contarle la historia y el tipo empezó a buscar por internet y apareció con la letra. O sea, la letra no la hice yo, la hizo Maverick y él no conocía la historia. La idea original era hacer como un tema que hablase de que una gran check online en homenaje a los raperos muertos de la historia, rollo a Tupac, a Notorious Big, o sea, hacer un poco como de homenaje a las leyendas del rap. Pero como que le dimos la vuelta para que fuera realmente un homenaje tipo, como hablar de la Second Line en sí, como lo bonito que es celebrar también la muerte de alguien, ¿no? Como para recordarle. Y ahí fue salió el tema. Bueno, además, de hecho, algunos lo sabrán, otros no, que en los funerales en New Orleans eh, van gente tocando. O sea, va gente tocando, va en la primera fila, van, o sea, abren el cortejo fúnebre y la verdad es que un total respeto a la Sí. música, a de dónde viene y a lo que ha sufrido toda esa peña que es muchísimo. Esperemos que ya no sea más. Y el homenaje que les hacéis creo que es de aplaudir y vamos, y un trabajo espectacular, la verdad. Muchas gracias. Así que bueno, pues nada, seguimos un poco, llegamos ya al disco, llegamos ya a Crew, una palabra que también está muy relacionada con New Orleans, con la festividad del Mardi Gras y de hecho, bueno, son las organizaciones de carnavales las que organizan Correcto. esto y se llaman Crew, o sea que el título del disco viene muy acorde con vosotros. Sí, y también viene un poco del mismo nombre de la banda, ¿no? Hip Hop Rush Collective. Somos un colectivo porque aparte de que somos mucha gente, también hay muchos músicos que vienen a veces. O sea, Hip Hop a veces, yo qué sé, durante una época yo no podía ir porque estaba de gira con no sé quién, o Alba no podía porque estaba de gira con no sé quién, o alguien tenía otro proyecto personal y no podía venir a un concierto, entonces hay como toda una red de músicos que nos han ido acompañando y que son parte del colectivo, que también esto está reflectido en el disco, porque por ejemplo somos 3 o 4 trombones grabando, están Pablo también y Sam, que aunque no sean como titulares del grupo, vienen también a grabar, o Joan Mar, por ejemplo, también están Raúl Gallego a trompeta, que a veces ha venido, la misma Aina, que ahora es la cantante del grupo, también era sustituta de saxofón, o Irene Rex también es otra de las personas que viene a trabajar con Bueno, nosotros. de hecho ahora habréis presentado, como bien dices, a Aina Pla y Mabrís como componentes de la nueva formación. Correcto, sí, sí. Y eso, el nombre del disco costó un poco de encontrar, porque es difícil ponerle nombre a un disco, ¿no? Y empezamos a pensar y de repente era como que Crew como que nos da esta cosa de también hablar de la comunidad, como que una brass band en el fondo es una cosa muy colectiva y es como la fuerza del colectivo por encima de lo individual. Del Hoy individual. en día con el Instagram, tantos artistas individuales que hay, ¿no? Que a veces es como difícil hablar de colectivo o hablar de la comunidad más allá de la persona, ¿no? Y era un poco también esto. Sí, que muchas veces, claro, como dices, nos focalizamos más en el individualismo que en el grupo y siempre pienso que cuando tienes un grupo y un equipo que engrana bien, vamos, muchas veces se llega muchísimo más lejos Sí, sí, que total. individualmente. Así que bueno, pues esperamos el lanzamiento del nuevo disco para el 10 de octubre. Correcto. Hoy habéis presentado la portada del disco, muy Sí, guapa, muy guapa. Y nada, simplemente pues ir acabando diciendo que el 11 de octubre en la sala La Nau de Barcelona, ¿no? Si no me equivoco, correcto. dentro del ciclo cortocircuit presentaréis el nuevo disco con tres Sí, invitados muy especiales, saxofonista de jazz, rapero, compositor y productor musical
Escandaloso Expósito, un gran rapero, Juli Giuliani, y Tumbaquín es miembro de Sí, Pupi y Los que son. Una de las sí, orquestas más importantes sí, de la sí. historia de la música cubana. Y Cuéntanos un poco. también estuvimos preparando también el show nuevo, muy cuidado, estuvimos haciendo un stage que se llama de 3 días en la sala La Capsa del Prat, que se lo curaron muchísimo con nosotros. Y también pues viendo cosas para el show nuevo, estamos introduciendo nuevos sonidos también a través de pedales de efecto, por ejemplo, en algunos solos. También el saxofón utiliza un pedal que nos habló de él también el Tuba Joe, el tubista de la Brass Against. Estuve hablando con él un poco de los pedales y realmente mola, le da como un turbo, ¿no? Un poco. O sea que no solo habéis preparado el nuevo disco que saldrá ahora en 2024, sino que ya estáis pensando en el siguiente trabajo. A ver, no en el siguiente, porque yo después de todo el proceso de grabar este disco necesito un tiempo de tal. Por suerte, en el grupo, o sea, aparte de Álvaro y yo, que somos los dos que llevamos el grupo y que le metemos muchísimas horas los dos, tenemos la suerte de que hay otros compositores también, como Gregory, Alba, Neil, también Aina y Maverick están con las letras, las melodías de voz y tal. Y aparte de eso, también todo el grupo de Hip Horns, o sea, David, que es el saxofonista titular, o Arnau, que es el batería, todo el mundo, la verdad es que pone un cariño al proyecto espectacular y te lo ponen extra fácil. O sea, es que la verdad es que es un placer trabajar con ellos porque es como que es muy bonito, todos somos amigos, en el fondo, de hace un montón de años, ¿no? Entonces, eso se nota a la hora de trabajar. Y también el equipo técnico, desde Chu, que es el técnico de sonido, al equipo de management, al equipo de todo el mundo que le intenta poner mucho cariño al grupo, pues es fácil trabajar así, ¿no? Hombre, al final la dedicación y el tiempo se ve reflejado en el... Bueno, yo lo he visto reflejado en el disco, directamente. Sí. He de decir que también Days Grove me flipó mogollón, me sorprendió muchísimo. eh, un temazo. Y nada, esperemos que a la gente le enganche, se venga con ello. Y nada, simplemente desearos mucho, mucho éxito. Muchas gracias. Y un placer, como antes te he repetido, el volver a vivir este pequeño déjà vu, otra vez. Pero ha habido cosas nuevas que molan. Sí, sí, no, al final, oye, es como que fuimos madurando esto desde el otro día y hoy ya está. Sí, 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 sí. Así que, Pues nada, un bueno. placer. También, no sé si lo he comentado, pero me gustaría comentarlo que, claro, Hip Hop aparte también tenemos la suerte de tener un diseñador gráfico que es la hostia. O sea, a nivel gráfico la banda es una cosa que hemos cuidado muchísimo y Hermes, que es quien ha hecho todas las portadas, también ha hecho la que hemos sacado hoy, que es guapísima, con una foto de Iti Ajardo, que es una fotógrafa chilena espectacular. El vestuario lo hizo Eileen, que es una chica venezolana, tremendo talento, que también es percusionista, cantante. Y la verdad es que todo el diseño de la banda siempre ha sido como muy, o sea, así como la música está cuidada, el diseño también, ¿no? Creo que es importante como un poco esta cosa, arte global, ¿no? Un poco que no sea descuidado eso. Y Hermes, desde el vídeo que hizo de Brass Villain, por ejemplo, que es una puta locura, porque ese vídeo es una locura, a todas las portadas de los singles son todos de Hermes, por ejemplo. Y el disco también, todo el diseño del disco es suyo. Sí, no, la portada de, por ejemplo, la última que habéis sacado de Struggle es muy cañera. Vamos, Sí. fíjate, no me la imaginaba así. Te voy a ser sincero. Vale. Viendo el título, no me la imaginaba así. Pero sí que es verdad que está muy cuidadosamente el detalle, sin perder esa estética. Y creo que la que comentas es muy importante, no solo a nivel musical. Tenerlo bien engranado, sino a nivel gráfico, a la hora de presentar un disco, tú lo sabrás bien, es importante todo este tema. Al final, el público es el que lo va a percibir. Sí, sí, sí. Total. Sí, sí. Hay que estar en todo. hay que estar en todo y mucho trabajo, que Sí, me sí, sí, imagino total. que es mucho trabajo lo que llevará. Total. Pues nada, Albert, un placer, ya te lo he El dicho placer es antes. nuestro. Y nada, esperando con ganas el estreno del disco, que está grabado el vídeo, pero lo publicaré, lo publico miércoles, así que mañana jueves, que no se lo pierda nadie y que todo el mundo vaya a escucharlo. Correcto, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo, Albert, gracias.